Muy buenos días. Bienvenidos hoy a la sexta cátedra jurídica, invitación que hace la Secretaría General a través del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico. Hoy abordaremos el tema de análisis normativo de las donaciones en el sector público como espacio de transferencia del conocimiento en el distrito y el conglomerado público. Para el día de hoy contamos con la participación del investigador Pedro José Madrid Garcés, quien es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Antioquia, magíster en Estudios Políticos y doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional. Su carrera académica está marcada por su vinculación como investigador asociado al Grupo de Investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y actualmente se desempeña como consultor y asesor de proyectos y estrategias de impacto en el sector público y privado. Esperamos entonces que disfruten este espacio. Los invitamos a diligenciar la asistencia que pueden encontrar a través del enlace que está en el chat o el QR. Les comunicamos además que este espacio, este encuentro está siendo grabado, por tanto, si alguien no está de acuerdo con la grabación o con la socialización de las memorias, les agradecemos que nos lo hagan saber en este momento. Al final de la cátedra también vamos a disponer el espacio de participación de los asistentes para las inquietudes. Sin embargo, durante el encuentro pueden ir escribiendo las inquietudes a través del chat. Les recordamos también que con el fin de evitar interrupciones, apaguen los micrófonos y las cámaras durante el encuentro. Y esperamos que disfruten este espacio y Pedro, adelante. Buenos días. Muchas gracias por su participación, por su presencia en este espacio. Adelante, creo que podemos comenzar. Ya tenemos una buena audiencia. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me gustaría confirmar si estamos escuchando. ¿Estamos escuchando? Listo. Entonces, el día de hoy, desde la Secretaría General, me invitan a realizar pues como este espacio de reflexión jurídica en torno a una temática que ha cobrado vigencia en nuestro ordenamiento jurídico y es lo relacionado con las donaciones en el sector público. Para este espacio he preparado pues esta presentación, la cual se desarrollará en 6 ámbitos y espero pues al final de la misma poder abordar diferentes preguntas e inquietudes que se presenten en torno a la temática que nos convoca. Entonces vamos a realizar pues como un paneo dentro de este análisis del concepto de donación, concepto jurídico de donación, los tipos de donaciones que existen en el ordenamiento jurídico y partir de un ejercicio muy interesante en esta temática y es cómo desarrollar una temática desde una prohibición constitucional y el desarrollo tanto en materia normativa como jurisprudencial que ha venido tomando fuerza y que ha venido robusteciendo un amplio marco jurídico en el derecho administrativo colombiano para finalmente concitar unas preguntas frente a unos desafíos del manejo, el tratamiento de las donaciones en el sector público. Entonces vamos a dar inicio y es con esta pregunta que les planteo y es por qué analizar las donaciones en el sector público. Dentro de un ejercicio de investigación inicial encontramos que la donación ha sido un objeto de investigación y un objeto que en sede judicial y por parte de las entidades del Estado ha tenido pues una gran acogida. Cuando buscamos en Google académico donación en el derecho administrativo colombiano, encontramos más de 2.330 resultados. Cuando nos vamos para el Consejo de Estado a buscar en temas de decisiones, autos y conceptos, encontramos
bajo las dos modalidades de búsqueda, tanto SAMAI como disponibilizador previo, un total entre 98 y más de 680 decisiones o conceptos frente a la materia. De ahí que incluso en el ámbito de Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y la Agencia Nacional de Contratación Pública sea un objeto de constante producción de documentos y de textos normativos y de jurisprudencia frente a la materia. Resulta incluso que para la Corte Constitucional, cuando se realiza una búsqueda en torno a las donaciones en el ámbito colombiano, encontramos más de 1.005 resultados que se distribuyen entre más de 70 autos, 579 constitucionales y 30 sentencias de notificación sobre la materia. De ahí también que encontremos que el tema de donaciones ha sido un objeto recurrente en materia de tutelas. Pregunta, ¿estamos viendo la presentación? Sí, señor. Sí. Listo, gracias. Sino que hubo una especie como de flasheo. Listo. Acá. También encontramos que en Corte Suprema de Justicia, porque es importante recordar que las donaciones tienen un desarrollo en el derecho civil, propiamente pues en nuestro Código Civil, encontramos también varias decisiones en torno a la misma, más de 578. También para la Agencia Nacional de Contratación Pública, lo que conocemos como Colombia Compra Eficiente, se han venido también generando un conjunto de orientaciones y de conceptos en donde encontramos 17 conceptos. Aparte, encontramos que por qué analizar las donaciones si se han dicho tantas cosas en torno a las mismas. Y es encontrar que hay una dificultad primaria y es su asociación y su confusión con otro tipo de terminologías en donde se han venido utilizando de manera indistinta términos como donación, incentivo, auxilio, apoyo, subvención, estímulo, que nos generan esa reflexión en torno a cómo el derecho administrativo debe situar y debe establecer ciertos linderos en el alcance de esos conceptos y los efectos jurídicos que tiene para la administración pública en general y para el derecho administrativo. Incluso haciendo la búsqueda, miren que pasamos de un ejercicio de cortes de Colombia Compra Eficiente, encontramos que en el caso del distrito de Medellín, al realizar la búsqueda en su biblioteca jurídica virtual Astrea, se encuentran más de 838 resultados con solo la palabra donación. Entonces vemos que es un ejercicio que implica también que se generan consultas por parte de las diferentes entidades y dependencias y también como resultado de un ejercicio normativo como vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de ese por qué analizar es en el entendido que es una temática recurrente en la práctica administrativa. Aparte, y con esto cierro ese por qué analizar las donaciones, vemos que con solo pues abrir las noticias, la palabra está constantemente en el óbice de actuación y de interpretación de lo que se nos presenta dentro de titulares. Situaciones como ilegalidad o legalidad de donaciones, ver que el Estado recibe donaciones, que el Estado desarrolla ciertas actividades que se circunscriben en el ámbito de las donaciones, que como resultado de las donaciones se generan eventuales inhabilidades, pero también la necesidad de un control en torno a las mismas. Entonces, en este ámbito, vemos y de primera mano vemos que el concepto de donación y su necesidad en el derecho administrativo pues es un tema de actualidad y es un tema que desde las diferentes administraciones guarda mucha relevancia al momento de desarrollar planes.
planes de desarrollo, políticas públicas, afianzar lo que más adelante veremos como ese Estado social de derecho a través del cual se logran cerrar o disminuir ciertas brechas, pero que también tiene unas dificultades teniendo en cuenta la regla fiscal, teniendo en cuenta los presupuestos, teniendo en cuenta algo también muy importante, y es la verificación de esos fondos cuando se realizan pues, los diferentes tipos y modalidades de donaciones. Entonces, de entrada, pasamos al primer aspecto planteado dentro de los contenidos de la cátedra, y es el concepto de donación. El concepto de donación de entrada es un acuerdo de voluntades. Entonces, aquí nos recordamos o nos atravesamos en este mundo del derecho de bienes, de teoría del negocio jurídico, en donde hablamos que la donación parte de un ejercicio contractual, mediante la cual se transfiere, y aquí muy importante hablar en el ámbito de las donaciones que hablamos es de transferencia propiamente dicha, de manera gratuita de un bien a otra persona, coma, y aquí por eso lo coloco en la diapositiva, previa aceptación de la transferencia. Y esa coma nos va a traer también un ejercicio de qué implicaciones jurídicas tiene para el derecho administrativo la aceptación de esas transferencias. Cuando en calidad de funcionario o de ciudadano, el procedimiento que implica y también los riesgos jurídicos que se derivan de un ejercicio, no solo de aceptar, sino también de recibir en calidad de Estado, en calidad de entidad, como en calidad de particular. Entonces, de conformidad con el artículo 1443 del Código Civil colombiano, es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente. Entonces, aquí otro aspecto que se nos suma a la conceptualización de la donación, y es la irrevocabilidad. Cuando recordamos en el derecho civil colombiano, hay particularidades porque pues, teóricamente y doctrinariamente se ha hablado siempre de dos tipos de donaciones: la donación en el ámbito sucesoral y la donación inter vivis o entre vivos. Entonces, curiosamente, gran parte de las donaciones del sector público se circunscriben en el ámbito de las donaciones entre vivos. Y la irrevocabilidad va a jugar un factor trascendental frente a algo que veremos más adelante, y es aquello que se denomina la insinuación de la donación, que donación no es en el derecho administrativo, como puede suceder o como se ha visto de una manera muy ligera, el asunto simplemente de entregar un bien mueble o inmueble a una entidad o a una persona, sino que de allí se debe realizar no solo unos análisis exhaustivos, sino también conforme a unas misionalidades que implica el bien que se recibe, y que ese bien guarde correspondencia con no solo un ejercicio de legalidad, sino también que va a trasladar la responsabilidad de un conjunto de cargas jurídicas cuando se asume la titularidad de ese bien. Entonces, retomamos frente a ese concepto, entendemos donación como ese acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra, y ahí miren la importancia, coma, que la acepta. Y es diferente en el ámbito de lo público y de lo privado, en donde en lo privado vemos que, es que yo doné, con la sola transferencia del dinero se entiende. Y aquí es donde hablamos también qué tipos de bienes son objeto de un contrato de donación, y también otro de los elementos que vamos a ver más adelante, y es si es solemne o no. Entonces aquí, recapitulando, cuando hablamos del concepto de donación, se trata de un negocio jurídico bilateral en donde una persona dona, y aquí ya hablamos de partes, un donante, y tenemos una persona quien recibe y acepta, donatario. En tanto que como negocio jurídico bilateral exige un concurso de voluntades en donde si no se genera ese acuerdo, no se genera esa bilateralidad, no se genera esa aceptación, no puede haber donación. Entonces, de entrada, no hay donación unilateral.
De ahí que sea un elemento también importante de cara a las responsabilidades derivadas del contrato de donación. Entonces aquí, en sentencia del Consejo de Estado del 2004, se establece que en el derecho público la donación tiene una característica cuya regla general es que sea solemne, y la solemnidad deriva también de algo muy importante en el derecho administrativo, y es el principio de legalidad. Recuerden que en el ámbito de la propiedad y de los bienes, la titularidad, en este caso, por ejemplo, de los muebles objetos de registro y los inmuebles también que su naturaleza lleva a un control por parte del Estado, requiere no solo las solemnidades, sino también actos administrativos que permitan esa manifestación de la voluntad que permite la recepción de un bien específico en el marco de las donaciones. Entonces, ya tenemos una definición conceptual, que nos la trae el Código Civil, tenemos unos alcances en el derecho administrativo que nos ha venido desarrollando el Consejo, la Corte Suprema de Justicia y también Consejo de Estado frente a la importancia de que sea solemne, y tenemos también unas partes en donde tenemos un donante y un donatario que, como ya veremos a continuación, tiene también unas características adicionales. Entonces, dentro de esas características de la donación, y específicamente recordando que es un contrato, partimos de una de sus características principales, y es que es gratuito. Y su gratuidad implica también un análisis frente a lo que ya dentro de poco verificaremos, y es qué implicaciones tributarias tiene ello. O sea, ¿por qué alguien decide desprenderse de su patrimonio para darlo a otro? ¿Y qué implicaciones tiene en el derecho tributario y, por ejemplo, en el ámbito de lo público frente a lo que es el cargue de un bien dentro de un inventario? También cuando se da de baja a un bien para que su destinación sea la donación, porque implica también hablar de recursos, y estos recursos, como nos lo trae todos los principios de transparencia y control frente a lo que son los bienes y la protección del patrimonio público, pues deben estar estrictamente reglados. Entonces hablamos de su gratuidad, hablamos de su irrevocabilidad, que es irrevocable, es decir, yo no puedo en este ámbito, decir, no, venga, devuélvame ese bien que le doné, señor Estado, o el Estado venga, devuélvame ese bien que le doné, porque desnaturaliza y rompe también las cargas de lo que denominamos pues la donación. Es importante recordar que la donación tiene una historia jurídica que viene pues desde el derecho romano, desde la Lex Cince, donde era para los romanos la donación no era bien vista, en el entendido de que generaba muchos problemas jurídicos frente a la defraudación de acreedores, frente a la dificultad de garantizar un control de los bienes, y para todos los romanos, incluso cuando se pasa de la Lex Cinci al Código Justiniano, se trae la importancia de su formalidad y su solemnidad para poder garantizar un control efectivo en todas estas donaciones que se realizan. Entonces, aparte de que es gratuito y revocable, ya lo vimos, es traslaticio de dominio. Y aquí se diferencia de otras confusiones que se presentan, por ejemplo, con los comodatos, con tipos de arrendamientos en el derecho público, con cánones pues, ínfimos, en donde a veces dicen, no, eso es una donación, pero no, aquí efectivamente hay un ejercicio traslaticio de dominio en donde una persona se desprende de su propiedad para que otro se responsabilice de la misma y tenga una trazabilidad en torno a esta. Entonces, aparte de esto, ahorita les decía, venga, pero ¿cómo así que es unilateral? Si ahorita les dije que era bilateral. Entonces, aquí hay una discusión teórica muy interesante, y es en donde esa unilateralidad se da en el ejercicio de que no se genera una especie de contraprestación directa.
Entonces hay una expresión de una voluntad hacia otra, la coloco en rojo porque es un tema actual pues, de discusión y que incluso en Corte Suprema de Justicia se encuentran posiciones en donde muchos hablan de la bilateralidad fundamental frente de cara a la aceptación, pero otros hablan de la unilateralidad de cara a su contraprestación. Aquí recordamos que es solemne, que es principal y que es nominado. O sea, es un contrato que existe en nuestro ordenamiento, que hace parte de integrante de nuestro Código Civil y que tiene pues una normatividad concreta y aplicable. Entonces, aparte de que puede ser unilateral o no, puede ser consensual o solemne. En caso de los bienes inmuebles o muebles sometidos a registro para su perfeccionamiento, como hablábamos en aquellos inmuebles pues, que son objeto de registro, pero también aquellos inmuebles que por disposición normativa requieren pues, un registro, como lo es, por ejemplo, un vehículo, como lo es, por ejemplo, una patente, como lo es aquellos bienes muebles que requieren pues, un registro oficial o ante el Estado. Y recordamos que debe existir previa aceptación del donatario. Aquí aparte en el concepto de donación, cuando hablamos de su solemnidad, es que la ley nos exige unas formalidades especiales. ¿En qué casos nos exige esas formalidades? Primero, cuando versa sobre bienes raíces. Segundo, cuando la donación está sujeta a plazo o a condición. Y aquí es donde hablamos de las donaciones modales o donaciones condicionadas. Y es que se espera que como resultado de algo suceda esta donación. También donaciones con causa onerosa o donación modal. Vemos mucho, por ejemplo, en el tema de derecho sucesoral, cuando a causa de una circunstancia, un típico caso de estos es, por ejemplo, si la persona se gradúa, si la persona logra esto, tendrá esta disposición de un bien y la recibirá. También algo muy importante y es cuando se hace una donación a título universal. Esto ha sido también un asunto de controversia dentro pues, de la dogmática y es porque muchos hablan que no existe donación universal, o sea, que se ha denominado universal, pero funcionalmente su donación siempre va a estar en una persona, sea natural o jurídica. A través de la donación también es importante recordar que se transfiere el dominio de los bienes ofrecidos previa aceptación. Aquí hablamos y recordamos un punto y es, venga Pedro, pero es que usted nos ha dicho que es irrevocable, que es fundamental que sea irrevocable, pero su manejo y su tratamiento en lo público ha llevado también, y en recientes casos, a cuestionar y analizar su irrevocabilidad. Y es que también su irrevocabilidad, y sucede mucho en las administraciones, que se presenta que una persona por sus condiciones o cualidades, digamos es un concejal o es un asambleísta y desea donar un bien a una entidad, entonces se presenta la oferta. Y cuando se hace el análisis jurídico se identifica que esa posibilidad de generar esa donación generaría un riesgo jurídico tanto para las calidades que ostenta la persona en calidad de concejal o asambleísta, como también para la entidad receptora. Entonces ahí se habla que es revocable mientras no exista esa aceptación formal. Y aquí fundamental, el derecho administrativo, las presunciones son taxativas e incluso esporádicas, es lo que salta la norma, y la manifestación expresa de la voluntad llamada a generar efectos jurídicos, como lo son los actos administrativos, deben tener la concreción y exactitud de la aceptación de este tipo de bienes que se trasladan o no. Entonces, Pedro José, ¿es revocable? Sí, siempre y cuando no exista aceptación. Entonces, aceptado, ya sí podemos hablar de la concreción de la irrevocabilidad de todos los bienes que se trasladan. La doctrina también define la donación como un contrato en el que una de las partes se obliga a dar gratuitamente una cosa a la otra parte sin que ésta se obligue sin ninguna contraprestación. Aquí recordamos un poquito que parte de los teóricos en este ámbito sostienen su unilateralidad por este ámbito, pero como les digo, es objeto de controversia y en el derecho administrativo
se puede partir de una premisa como lo ha sostenido el Consejo de Estado, de que hay cierto grado de bilateralidad. En general, se contemplan las donaciones como actos gratuitos y liberalidades. Y aquí retomamos el asunto y es por qué una persona se desprende de su patrimonio para darlo a otra de su posesión o de su propiedad. Entonces ahí guarda mucha relación con algo en el ámbito del derecho económico y de la sociología del derecho, y es que gran parte de los ejercicios de la disposición de los bienes guarda relación con ciertas prácticas y bienes de una sociedad. Entonces aquí hablamos de, por ejemplo, bienestar social, hablamos de reciprocidad, hablamos de grandes proyectos, incluso cuando se revisan los grandes proyectos en las ciudades de Colombia, encontramos que muchas son producto de un ejercicio de donaciones, de auxilios, de ayudas, de recolectas, pero que han tenido también pues una implicación en el ordenamiento jurídico. Entonces esas liberalidades, de ahí se deriva también algunos aspectos a tener en cuenta que implican más adelante, y como lo vamos a ver, ciertos grados y riesgos jurídicos. Y es que en recibir por recibir es un riesgo jurídico inminente, teniendo en cuenta toda la normatividad que se ha desarrollado frente a todo el tema de lavado de activos, a la importancia de los SARLAF, a también a verificar cuando, por ejemplo, se presentan donaciones internacionales. Colombia, al ser parte de buenas prácticas de la OCDE, debe adherir cierto grado de verificación de que todos estos bienes que son objeto de donación no solo sean lícitos, sino que se den conforme a los procedimientos reglamentados en el ordenamiento jurídico. Aquí, ya terminando el primer apartado del concepto de donación, creo que me extendí un poco, y encontramos que como base existen dos tipos o dos clases de donación, pero realmente son tres. Porque las donaciones encontramos las donaciones por causa de muerte, que están reguladas pues en el 1194 y siguientes del Código Civil, que son revocables, porque muchas de estas donaciones son modales, es decir, están sometidas a una circunstancia o a una cláusula. Y también encontramos las donaciones entre vivos, que salvo de contadas excepciones legales, son irrevocables, conforme a lo establecido en el artículo 1443 del Código Civil. Entonces aquí hay algo, y es que hay una discusión teórica en donde muchos confunden la donación como acto como la donación como contrato. Y de ahí es donde se presenta el problemita de esta burbujita de donación, auxilio, incentivo, porque muchas de estas expresiones son actos, más no propiamente contratos. Entonces aquí la teoría parte de un ejercicio en donde todo contrato es un acto jurídico, no todos los actos jurídicos son contratos. Entonces, un contrato de auxilio, ¿es un contrato nominado y principal? No. Los contratos son una categoría específica dentro de los actos jurídicos y se caracterizan por la creación de obligación entre partes. Entonces, aquí es donde hablamos de la unilateralidad o bilateralidad de la donación, que en el ámbito del derecho administrativo, aparte de que es bilateral, requiere la aceptación y es solemne, genera unas obligaciones entre las partes. Entonces, cualquier persona natural o jurídica podrá hacer donaciones a entidades de derecho público. Entonces aquí me dicen, Pedro, pero si usted nos dijo que solo habían dos clases de donaciones, pero que realmente había otra. Y aquí es curioso porque encontramos lo que ya vamos a abordar en el artículo 355 de la Constitución, y es cómo a partir de una prohibición se desarrolla un sistema vía jurisprudencial y normativo de donaciones en el sector público. Entonces, cualquier persona natural o jurídica podrá hacer donaciones a entidades de derecho público, entidades sin ánimo de lucro, personas jurídicas y naturales. Aquí, recapitulando y cerrando el concepto de donación, dijimos que la donación entre vivos es un contrato irrevocable. Sin embargo, existen excepciones.
Y aquí es donde recordamos aquellas causales que nos trae el Código Civil, y es la revocación previa, y es que funciona como una especie de retracto, pero también la ingratitud. Esta pues, es una causal muy interesante, y es cuando se puede demostrar que hay una manifestación de zozobra, recelo y enemistad, al igual que desaveniencia entre donante y donatario, que ya será objeto de, en estado judicial, de verificar si prospera o no la misma. Básicamente, la donación reviste de dos formas. La donación simultánea, es decir, cuando se produce al mismo tiempo la oferta, la aceptación y la notificación al donante, que son propias del derecho privado, pero también la donación sucesiva, que es la característica por excelencia de las donaciones en el sector público, porque requieren del estudio, requieren de la verificación, del análisis de riesgos. Entonces se presenta una oferta, una aceptación, y la notificación ocurren en distintas circunstancias y fechas. Un caso constante de esto es, por ejemplo, un bien inmueble que se le dona a un municipio o a un distrito, o cuando se hace una entrega que se encuentra objeto a registro. Entonces va a depender de una circunstancia de modo, tiempo y lugar para que se concrete. Aparte, tenemos ya para cerrar este concepto de donación, y es que donante y donatario sean plenamente capaces. Entonces aquí es fundamental verificar quién es capaz legal y jurídicamente para trasladar un bien a alguien o a otro. Entonces, por ejemplo, las entidades públicas, ¿cuál es el sustento normativo que existe para recibir un bien en calidad de donación? Muchos se irán al aspecto normativo del decreto único reglamentario del sector, por allá en el artículo que más adelante analizaremos. Otros lo incluirán dentro de sus planes de desarrollo como un ejercicio que les permita la financiación de los programas y proyectos instituidos conforme a la planeación programática del plan, pero también en el ámbito de las personas naturales o privados es importante tener en cuenta la cantidad que repercute una donación en el patrimonio de una persona, que de ahí se derivan también unas responsabilidades frente al tema de los alimentos, del cuidado y derivados. Segundo, que dentro de los requisitos de las donaciones está que lo soliciten de común acuerdo. Aquí es importante analizar los vicios, de que no haya un constreñimiento, de que no haya violencia, de que no se presente un ejercicio de hostigamiento que lleve a esa donación, porque de lo contrario pues estaría afectada y estaría incluso viciada de nulidad, y ya estudiando el caso, cierto grado de inexistencia ante la ausencia de capacidad, que no contraríe tampoco ninguna disposición legal. Entonces, aquí volvemos en el ámbito ya del derecho administrativo, y es la exigibilidad del principio normativo que me faculta para dar o recibir, y cómo puedo disponibilizar y cómo puedo disponer también de ciertos bienes o no, y qué tipos de bienes y a qué tipo de personas. Entonces, aquí con esto cierro ya el concepto de donaciones, en donde hablamos de donaciones en tres tipologías: donaciones de particulares al Estado, que son donaciones de bienes o recursos hechos por personas naturales o jurídicas a entidades públicas para el cumplimiento de fines de interés general. En este caso podemos encontrar cuando se presentan calamidades o situaciones que afectan población, en donde muchas empresas o muchos particulares se solidarizan y empiezan a trasladar ciertos bienes, en donde a veces se generan unos bancos de recepción de esos bienes, en donde pues ya se utilizan conforme a esa finalidad concreta. También encontramos donaciones del Estado a particulares, que es una de las que causa pues como mayor
estudio en el ordenamiento jurídico, los riesgos y las implicaciones que tiene. También tenemos una donación entre entidades del Estado, es decir, dependencia tiene un bien y ya no lo está utilizando conforme a los fines inicialmente establecidos, se ha convertido en una carga y otra dependencia o entidad requiere del mismo, se debe analizar y verificar conforme, pues, no solo al principio de colaboración y subsidiariedad que guían las relaciones intergubernamentales en Colombia, sino a que cumpla el fin misional de la entidad que lo reciba y también verificar el riesgo jurídico que implica para la entidad que está disponibilizando o trasladando este bien. Ya en el segundo aspecto de esta cátedra entraremos a desarrollar esa prohibición constitucional. Es cómo es posible que a partir de una prohibición se desarrolle un conjunto de prácticas, normas, sentencias, conceptos y una conceptualización frente a auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. De entrada, el artículo 355 establece que ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Cuando uno realiza la búsqueda en la página del Congreso frente a los argumentos y motivaciones que llevaron a la institución de esta prohibición, es importante recordar que antes del 91, todo el ejercicio de donaciones públicas era una responsabilidad, por así decir, la política del legislativo. Entonces esto llevaba a una tergiversación o malversación de fondos que lo que se buscaba con este artículo era prohibir de entrada porque era lo que generaba un margen de intermediación política entre los representantes y senadores para sus regiones. Entonces no es gratuito que el resultado en el 91 sea la prohibición de ese tipo de comportamientos que eran catalogados como antieconómicos, que iban en contra de la búsqueda de transparencia y lucha contra la corrupción, de ahí que surja la prohibición. Entonces, para mí sería muy sencillo decir, no, las donaciones están prohibidas en el derecho colombiano, ya se terminó la cátedra, muchas gracias. Pero no es así, porque cuando pasamos no solo de la Constitución del 86 al Estado Social de Derecho, comenzamos a desarrollar esa plataforma de solidaridad social en el derecho. Entonces comenzamos a hablar también de justicia redistributiva, comenzamos a hablar de un montón de cierre de brechas, de garantías de derechos fundamentales que implican un ejercicio adicional de la sola lectura del artículo 355. Entonces, el artículo 355 establece, como lo vimos, una prohibición explícita para que cualquier rama del poder público decrete auxilios o donaciones en favor de personas naturales o privadas. Sin embargo, el Estado permite, y cuando vemos la ley 80, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y con reconocida idoneidad para ejecutar programas de interés público que se ajustan a planes de desarrollo nacional, regional y ya del caso municipal. Sin embargo, este artículo busca evitar un uso indebido de los recursos públicos, prohibiendo las donaciones de carácter discrecional. ¿Qué pasaba antes del 91? Era recurrente encontrar un montón de donaciones de carácter discrecional a cargo del legislativo. Ya lo que se hace a partir de esta institución con el 355 en la Constitución del 91 es disminuir esa discrecionalidad. El asunto es que sí se modificó la norma, pero las prácticas administrativas y también políticas dentro del ejercicio del derecho administrativo llevan a que persistan esas prácticas previas al 91 frente a una visión asistencialista del Estado en abstracto, que como ha sido reiterativa la Corte Constitucional, no debemos desconocer la ponderación y la proporcionalidad frente a otros ámbitos esenciales del Estado, como lo es la regla fiscal, como lo es una garantía de una protección del presupuesto, también de que se generen condiciones para el desarrollo
y cierre de esas brechas para evitar la dependencia de los ayudas, auxilios y donaciones derivadas de esas necesidades que a veces no solo son apremiantes, sino que son urgentes y por vía judicial obliga al Estado a actuar. No obstante, se han permitido algunas excepciones. O sea, esto para los que trabajamos en el derecho, encontramos que uno de los problemas de esas excepciones es que se vuelvan la norma. Entonces se vuelven la regularidad de una temática. Y este ha sido el caso de a veces una malinterpretación que se realiza del régimen jurídico o normativo de las donaciones en el sector público colombiano. Se trata de una medida necesaria para cumplir derechos constitucionales, pero no la única. Entonces no es convertir también la donación o la transferencia de bienes a favor de particulares por parte del Estado en la única manera de cumplir los derechos constitucionales. Existen otras herramientas que permiten cerrar esas brechas, generar comportamientos deseables dentro del Estado social de derecho. Aquí, cuando se revisan las sentencias más importantes, cuando lo más importantes son aquellas que conceptualizan, desarrollan, excepcionan y establecen situaciones concretas en el ámbito de las donaciones en el derecho constitucional, encontramos más de 50 sentencias, de las cuales tenemos un desarrollo muy reciente, recién creada la Corte, y es que para el 96 ya nos estaban recordando vía jurisprudencial, y es la prohibición no es absoluta. Se requieren circunstancias especiales bajo las cuales el Estado debe atender necesidades apremiantes de los ciudadanos. Entonces ahí es cuando encontramos unas excepciones que he categorizado pues, en esta diapositiva, y son las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro, las donaciones por interés público, las donaciones en el contexto de la cooperación internacional, donaciones en situaciones de emergencia, donaciones de bienes en desusos o dañados, o las donaciones concretas autorizadas por la ley. Aquí es importante destacar que cualquier donación de bienes del Estado debe estar sujeta a los principios. Y los principios no solo son fundamentales desde una visión axiológica del derecho y de la práctica administrativa, sino que también guardan correspondencia al análisis de proporcionalidad de necesidades a atender. Entonces aquí fundamental, principio de transparencia, principio de rendición de cuentas y principio de control fiscal, los cuales deben formalizarse a través, como se lo decía previamente, un acto administrativo. Y esto guarda relación con la aceptación, con la reglamentación y en el ámbito del derecho administrativo, principio de legalidad, que respete las normas de contratación pública. Entonces aquí es donde entra que cuando hacemos un análisis de normativo de la ley 80, encontramos que en la ley 80 la donación aparece como práctica, y como práctica propia que permite la financiación, el desarrollo de ciertos proyectos. Curiosamente, muchas de estas donaciones se han detallado y se han enmarcado en la solución de necesidades sociales. Entonces, de aquí que gran parte de esas entidades sin ánimo de lucro que tienen una visión social se conviertan en un aliado estratégico para el cumplimiento y la satisfacción de las misionalidades dentro de ese ámbito, sino que también siendo críticos de la situación, vemos que a veces muchas entidades sin ánimo de lucro pues no guardan una relación concreta con esa misionalidad que busca atender o solucionar el Estado. Entonces aquí las entidades públicas, como lo dice la Corte constantemente, deben asegurarse de que las donaciones no comprometan la integridad de los bienes estatales ni vulneren los principios de economía y eficiencia de la gestión pública. Entonces aquí hay unos debates económicos del derecho frente a hasta dónde va un Estado paternalista o hasta dónde va la satisfacción de los derechos sin una economía que garantice la atención de esos derechos más apremiantes. Entonces, de estas discusiones se encuentran sentencias claves que nos han permitido
ya identificar como unas reglas claras, unos mandatos de optimización que nos permitan dar claridad frente a qué hacer frente a las donaciones y cómo hacerlo cuando se ve desde el Estado, desde el operario, desde el encargado de desarrollar una política, porque encontramos que esa cultura previa al 91 persiste en la creación de nuevos decretos que parten desde los consejos municipales, pero también políticas nacionales que también generan una idea de el Estado proveedor, pero esto debe ser analizado también, como se los decía previamente, principio de economía y eficiencia en la gestión pública. Entonces, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre esta prohibición establecida para las ramas órganos del poder público de decretar tanto auxilios como donaciones y subsidios a favor de personas naturales o jurídicas. Esa excepcionalidad de los casos, y esta sentencia nos sintetiza mucho la discusión, la sentencia C329 del 2009, nos trae que esas excepcionalidades también guardan un problema semántico, y es que voy a tratar actos y contratos de la misma manera en el ordenamiento jurídico, cuando tenemos claro que la donación es un contrato por excelencia. Auxilio, subsidio, subvención son actos. Contrato, donación, contrato, los otros son actos, pero que son actos en donde hay entrega de bienes. ¿Pero a qué título? Entonces aquí es donde volvemos a un problema conceptual frente a los títulos y los modos en el concepto de donación. Para algunos se habla que realmente la donación se sostiene como título en sí mismo porque es traslaticio de dominio, pero que el modo realmente va a depender del tipo de donación. Pero zanjada esta discusión, se encuentra que aunque semánticamente tienen un idéntico significado, lo que habría de suponer es que las subvenciones, subsidios y aportes comporten las mismas características de donaciones o auxilios a que hace alusión el 355. Es decir, en definitiva, se están entregando bienes del Estado. El asunto es a qué título y cuál sería la legalidad de esa entrega. Aquí se habla que desde el punto de vista jurídico se advierten particularidades en relación con estos conceptos, a partir de la cual es fundamental distinguir, fijar unos linderos, que no todo es donación. Entonces hablamos de un subsidio a su donación, cuidado. Entonces esa es la idea y es la finalidad de esta cátedra, generar como venga jurídicamente cuál es el tratamiento a este tipo de actos jurídicos que se desarrollan en el acto administrativo, en el derecho administrativo colombiano. Fundamental también, ¿cuál es la finalidad que persiguen? Es lo mismo la finalidad de un auxilio que la de un incentivo, que la de un subsidio o que la de una subvención. La Corte nos ha dicho, son diferentes. Aquí, las subvenciones o auxilios que otorgan el Estado deben tener, en este caso, tres características. La primera es albergar una finalidad estrictamente altruista y benéfica. Para orientar esta situación que nos dice la Corte, no, ya con esto quedó solucionado, pues no nos recuerda la finalidad y es, se está trasladando un bien a otro, pero ¿al son de qué? ¿O cuál es el argumento para? El beneficio se encuentra enfocado a un grupo de interés. Entonces aquí, dentro de esta sentencia, se habla pues del cierre de brechas, de circunstancias de marginalidad en donde el Estado debe aunar esfuerzos e ir más allá para garantizar no solo dignidad humana, sino unos mínimos vitales y unas condiciones de desarrollo dentro de un Estado social de derecho. Entonces, cuando hablamos de que las subvenciones y auxilios que otorgan el Estado albergan una finalidad estrictamente altruista y benéfica, están asociadas o nos encontramos en lo que se asocia como el impulso a programas y actividades de interés público, acordes con lo que hablábamos previamente, planes nacionales y seccionales de desarrollo, de manera, y aquí volvemos, que se garantice cierta reciprocidad a favor del Estado. Y esa reciprocidad guarda mucha relación también con un análisis sociológico del derecho, y es el tríptico del don, ese dar, recibir, retornar.
y cómo las donaciones entran como un estímulo en esta triada que permite en algunos casos superar ciertas brechas, pero garantizar también esa reciprocidad social, Estado, ciudadano, nación. Entonces, aparte de este aspecto que nos dice la Corte de Entrada que debemos tener en cuenta en las subvenciones o auxilios, debe derivarse de la facultad de intervención del Estado en la economía y en consecuencia, escuchen muy bien, orientarse al estímulo de una determinada actividad económica. Entonces, gran parte de estas subvenciones o de estos auxilios lo que buscan es generar un comportamiento o modificar una conducta a favor de cierta actividad económica. Y lo curioso es que cuando se hace un análisis de las sentencias, siempre se preocupa mucho el órgano de cierre constitucional en señalar cuál es la contraprestación social producto de ese ejercicio de donación. Entonces, no es la libre disposición de los bienes. Entonces, miren que cuando hablábamos de la unilateralidad en el derecho administrativo, se parte de un ejercicio también de bilateralidad. O sea, se recibe con la finalidad y que debe comportar una contraprestación. Contraprestación que no es exclusivamente económica, sino que va a ser un retorno o beneficio para una sociedad en su conjunto. Entonces, aquí nos recuerda mucho que en el ejercicio de las subvenciones, el ejercicio de justificación no es subvencionar por subvencionar, debe atender a un programa, a una finalidad social y debe tener una contraprestación verificable. De lo contrario, se estaría expuesto a cierto grado de ilegalidad en esa donación. Tercero, derivarse de un precepto constitucional que la autoriza expresamente. Entonces aquí, principio de legalidad, en donde dice que se puede donar eso. Entonces aquí, fundamental, entender el marco normativo de un sector o de una actividad. Aquí, derivarse de un precepto constitucional que lo autorice expresamente en orden, como lo decíamos, a garantizar derechos fundamentales vía acceso a bienes y servicios por parte de quienes tienen mayores necesidades y menores ingresos, con lo cual se garantiza una contraprestación o beneficio social. Entonces, aquí es también una de las alarmas que veremos más adelante frente al tema de los desafíos, y es cómo me garantiza usted, distrito, municipio, que eso que está entregando me está generando un beneficio social o una contraprestación. ¿Qué mecanismos o instrumentos tiene instituido dentro de sus prácticas para garantizar que efectivamente hubo un impacto más allá de las actas de entrega, ya en materia pues de verificación por parte de un órgano de control? Entonces, de entrada, la Corte desde el 96 y con esta sentencia del 2009 nos hace ese llamado. Aparte, encontramos que la prohibición general que trata el inciso primero del artículo 355 se materializará cuando se registre al menos uno de los siguientes eventos. Esta es como la regla por excelencia en el análisis jurídico y normativo de las donaciones. Y es que habla algo muy importante y nos trae un conjunto, un repertorio de acciones verificables al momento de, como administración, crear una subvención, un auxilio, una ayuda o generar un proceso contractual de donación. Entonces, encontramos como primer elemento a tener en cuenta, se omita dar aplicación al principio presupuestal de legalidad del gasto. Entonces, encontramos algo, y es que la ley crea la subvención o auxilio en desarrollo de los 334 y siguientes de la Constitución Política. Desarrolla subvenciones autorizadas directamente por la Constitución, omita determinar de manera concreta y explícita su finalidad, destinatarios, alcances materiales, temporales, condiciones y criterios de asignación, publicidad e impugnación, así como los límites de la libertad económica. Entonces, cuando hablamos del derecho cuando hablamos en el ámbito jurisprudencial de las donaciones, hay un recordatorio constante y es cuidado con el gasto, principio de legalidad, principio de regla fiscal,
O sea, el Estado tiene unas cuentas, esas cuentas y ese principio de planeación, por ejemplo, como sucede en los municipios y como se debe precar de toda la actuación, no, las donaciones deben tener en cuenta las limitaciones presupuestales y no generar mayores cargas impositivas al desarrollo de los presupuestos. Aquí encontramos un tercer aspecto y es la asignación obedezca a criterios de mera liberalidad, es decir, no se encuadre en una política pública reflejada en el plan de desarrollo o en los planes seccionales de desarrollo. Y es que de la noche a la mañana un alcalde o un concejal dice, no, vamos a crear este incentivo y no está instituido en un plan de desarrollo, no guarda relación con una política sectorial, sino que surge de la nada y se juntan 4 o 5 personas y solicitan la creación de un incentivo. Entonces aquí la Corte dice, cuidado con eso. O sea, aquí fundamental tener en cuenta marco normativo, pero también planes de desarrollo. Porque como hemos visto, muchas de estas excepcionalidades que son extraordinarias en nuestro ordenamiento jurídico comienzan a erigirse con cierto grado de vocación de permanencia. Entonces, lo que han sido, por ejemplo, ayudas temporales, se han convertido en ayudas temporales de 35, 40 o hasta 50 años. Entonces, vemos que también se convierte en un asunto impositivo y que está coartando la posibilidad de desarrollar otras áreas y dinámicas instituidas dentro de las misionalidades de las dependencias. Encontramos también dentro de estos aspectos que cuando el costo del subsidio para el Estado sea mayor que el beneficio social que se obtiene a partir de su implementación, o cuando el auxilio o subsidio beneficie a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad en su conjunto o contribuya a ampliar las diferencias sociales. Y esta ha sido una dificultad constante para las administraciones públicas por las variaciones que se tienen frente a lo que son los stockholders o los grupos de interés de algún proyecto o política. Entonces ahí fundamental lo que recordábamos y es cómo puedo yo demostrar en el análisis jurídico o en la consideración de un proyecto de este tipo que implique la creación de una donación o un incentivo, medir ese impacto. Entonces, la Corte nos dice, si no están dadas las condiciones, no pasa el examen. De entrada, no podría convertirse o nacer a la vía jurídica de esa subvención, auxilio o ayuda. Nos establece también un quinto elemento y es cuando la asignación de recursos no contribuye a fortalecer la capacidad de acceso de los más pobres a los bienes y servicios esenciales, en la medida en que se entreguen a quienes menos lo necesitan o menos lo merecen. Y aquí es importante recordar lo acaecido con los sistemas unidos de CISBEN, cuando se presentaba que incluso grandes parlamentarios o que muchas personas estaban haciendo un uso desmedido de este sistema de subvenciones, auxilios y apoyos en un marco de donde a quienes realmente necesitaban ese auxilio no estaba llegando, pero otros por tener un conocimiento de la existencia de esto se generaba una tergiversación del mismo. Situaciones que son recurrentes en el mundo laboral, en donde encontramos que gran parte de la informalidad se genera y es la no afiliación a los sistemas de seguridad social en poblaciones con muchas dificultades económicas, lleve a una contratación informal por el miedo a perder un beneficio o incluso la concurrencia de auxilios, ayudas y subvenciones, que es también un asunto crítico en materia estatal, por algo que veremos más adelante en desafíos, y es la trazabilidad de la información de las donaciones en Colombia, y también como propuesta la importancia de crear un sistema de donaciones público-privado que permita hacer una verificación de quiénes están recibiendo para evitar pues estas prácticas nocivas para ese comportamiento de reciprocidad social que es el que da origen a las donaciones. También tenemos que cuando el subsidio tenga vocación de permanencia, y ya nos adelantamos un poco, en una carga al presupuesto público, en la medida en que el subsidio auxilio está llamado a producir efectos inmediatos dentro de una determinada coyuntura económica. De manera que si un subsidio prácticamente usted lo que está creando es
ya una institución, un programa que incluso vía tutela va a abrir las puertas a la construcción de unas necesidades. De entrada, Corte nos está diciendo, cuidado, por ahí no es, se desdibuja completamente la excepcionalidad. Cuando el subsidio extrañe la figura de desviación de poder, esto es, cuando el incentivo se cree con el propósito distinto de aquel por el cual fue creado. Entonces, hay dos sentencias del Consejo de Estado muy interesantes al evaluar unos subsidios frente a unas entregas, unas donaciones de unos bienes que eran para un grupo poblacional específico. Ahí está también el asunto de agroingreso seguro, qué pasó con ese sistema de incentivos en donde los beneficiados y quienes realmente recibieron se prestaron para otro tipo de prácticas nocivas dentro del ordenamiento jurídico. Pasando ya al tercer punto, encontramos una normatividad aplicable que ya hemos ido enunciando en el marco normativo de las donaciones, en donde partimos pues que la donación está desde la Constitución, pero está desde nuestro Código Civil, que ya pues hace parte de nuestra tradición política y también jurídico-normativa, que también está instituida y que es importante analizar de cara a la verificación de condiciones en la Ley 80, en donde se regulan los contratos que se celebren las entidades públicas, incluyendo los que permitan la transferencia de recursos bajo condiciones específicas. Tenemos también el decreto 777, por el cual se reglamenta la celebración de contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355. Este decreto es muy interesante porque automáticamente tuvo dos modificaciones, una en el 93 y otra en el 96, porque se abrió una puerta para estos contratos de donación. Cuando inicialmente se había instituido y cuando se lee la parte del considerando de este decreto, la finalidad era como fortalecer esas entidades sin ánimo de lucro que ayudaban a cerrar o atender esas brechas del Estado, pero pues, generar como unas limitaciones y unas condiciones para la legalidad en el sector público. La ley 1523 del 2012, la destinación de donaciones para damnificados en situaciones de desastre o calamidad pública, unidad de gestión del riesgo, que pues, aparte pues, de la flexibilidad por las situaciones que atiende, también flexibiliza no solo la destinación de ciertos bienes, sino también flexibiliza el desarrollo pues, de prácticas nocivas y que llevan también a una verificación. Y es que el hecho de que sea un desastre natural, y lo ha dicho pues, la sala de consulta del Consejo de Estado, no desprende la obligación de un control posterior de la actuación por parte de la unidad o de la administración. Entonces ahí por eso es que es muy importante el asunto de transparencia, el asunto de verificar condiciones. Entonces esta ley, y que incluso ya aquí se deriva uno de los manuales de donaciones en el marco del derecho colombiano, que es el manual pues, para situaciones de desastre o calamidad pública, que se encuentra a cargo de la unidad de gestión del riesgo de desastre, que como vemos es una unidad reciente, que tiene entre 10 y 12 años y que se desarrolla con esa finalidad. Y es que ante las situaciones que se presentan en el Estado colombiano frente a temas de desastres naturales, se hace necesario robustecer un sistema de atención a todos estos eventuales riesgos que se presentan en nuestro territorio nacional. Aparte tenemos el decreto 1088 del 2015, es un decreto pues clave que orienta gran parte del sector administrativo y de planeación nacional. En el artículo 2.2.6.3.1.6, recordemos que nos encontramos ante un decreto único reglamentario, se establece la posibilidad de la donación como un mecanismo o un instrumento para el desarrollo de actividades a favor de los deberes, programas y proyectos del Estado. Aquí retomamos y es la donación está altamente normativizada en el estatuto tributario de cara al que tiene los efectos en el ejercicio de los tributos,
Encontramos desde los certificados tributarios de donación hasta su tratamiento dentro de las declaraciones respectivas. Tenemos el decreto 925 del 2013 frente al licenciamiento de bienes importados donados, y es que el Estado, cuando recibe bienes, por ejemplo, de otros estados o de organizaciones multilaterales, deben desarrollar un procedimiento de licenciamiento que está contemplado en este decreto 925 del 2013, en donde la DIAN pues, es como ese organismo encargado de dar trazabilidad y viabilidad desde lo jurídico mediante la expedición pues, de esa licencia. También tenemos el decreto 255 del 92, y es también que las donaciones, algunas donaciones se encuentran exentas de gravamen arancelario en el régimen de importación. En estas, me preguntarán, venga, pero ¿y cuáles serían? Eso lo encuentra dentro de este decreto, en un listado concreto, en donde está, por ejemplo, de papel, materiales e insumos para el tema de sanidad y salubridad pública. Pues, están instituidos en este decreto, por si alguien pues, tiene como algún interés frente a estas donaciones exentas de gravamen. Bueno, ya para ir terminando, para pasar al espacio de preguntas, las donaciones en el sector público comportan diferentes desafíos. Uno de los primeros desafíos es la transparencia y control, es decir, asegurar que estas donaciones no sean utilizadas para fines indebidos o que se conviertan en mecanismos de corrupción. Muchas de los hallazgos y de las situaciones que comportan el patrimonio público, cuando uno verifica muchos de los informes de Contraloría, hacen un llamado constante a todas las administraciones públicas de recordar pues, que el artículo 355 no puede convertirse en esa excepcionalidad para la distribución de los recursos, soslayando o saltándose muchos de los elementos normativos y procedimientos para la gestión de las necesidades ciudadanas en el ordenamiento jurídico. Entonces, aparte de que un desafío es la transparencia y control, cuando vemos a nivel de buenas prácticas, las donaciones que se recibe el Estado, que realiza el Estado, deben ser de consulta pública. Entonces, verificar cuántas donaciones se realizan cada año, quiénes son los destinatarios, tener incluso dentro de un banco de datos abierto, que así nos lo trae como buenas prácticas, conocer y también medir el impacto de esas donaciones, algo que todavía comporta dificultades en muchos sectores pues, de nuestro Estado. Otro aspecto es el cumplimiento de los fines públicos, y es que debemos garantizar que en el sector público esas donaciones efectivamente garanticen y desarrollen actividades de interés general y no sean utilizadas para favorecer intereses sectoriales o particulares, porque desdibujan completamente la finalidad de reciprocidad propia de las donaciones. Tercero, una evaluación de idoneidad. Y aquí es donde entramos en la dificultad que tienen muchas personas que, por ejemplo, tienen cargados a sus inventarios en el sector público un montón de bienes, o que son un secretario de minerales, o que están verificando si se puede o no se puede. Porque cuando se habla en el ámbito de las donaciones, la pregunta por excelencia es, ¿se puede o no se puede? El asunto es más allá de poderse o no poderse, es qué legalidad comporta y cuáles son los riesgos derivados del ejercicio de recibir o trasladar un bien en el sector público. Entonces, aquí es fundamental la evaluación de la idoneidad, y es verificar que esos contratos están, o sea, primero que se puede donar. Y aquí es importante conocer cuál fue la historia de ese bien inmueble, por ejemplo, cuando fue autorizado por un consejo municipal su compra y su destinación específica. No, es que ya no lo usamos. Aquí es fundamental verificar que al tener esa destinación condicionada, la disposición debe surtir otro proceso más allá de un acto administrativo motivado. Se requiere una autorización en este caso. Aparte, tenemos una supervisión efectiva, y es que a pesar de la existencia de controles legales, es frecuente la falta de mecanismos eficaces para supervisar
el uso y destino de los recursos transferidos. Un caso notable de esto y que ha llamado pues también mucho la atención de los órganos de control son, por ejemplo, las ayudas humanitarias que se desarrollan bajo los diferentes programas de las administraciones. Por ejemplo, los programas de reparación de víctimas, los apoyos alimentarios, la trazabilidad y verificación de estos mismos, porque pues se ha encontrado ciertas prácticas de cartelización, ciertas prácticas de duplicidad que han afectado muchísimo pues, los presupuestos municipales. Entonces, ahí es fundamental que pues, la supervisión es un ejercicio no solo de control, sino también de verificación de esa idoneidad. O sea, si este subsidio sí está solucionando o efectivamente se está enraizando y generando una vocación de permanencia. Aparte de estos desafíos, yo quisiera adicionar estos 5 desafíos adicionales que los he mencionado en el transcurso de la cátedra. Y es primero, es la construcción de un Estado asistencial, o sea, ese asistencialismo de Estado genera y comporta una dificultad frente a lo que es el desarrollo de unos programas y proyectos, porque es esa tendencia de los gobiernos a proporcionar y a generar dependencia económica en ciertos sectores. Entonces, a veces quedarnos con solo el auxilio no da la oportunidad de visualizar las soluciones sostenibles a largo plazo. Entonces sucede, por ejemplo, con auxilios de transporte. Venga, ¿por qué no mejor hacemos la vía? Auxilios de empleo. Venga, ¿por qué no generamos condiciones para que se genere empleo? Entonces, aquí es fundamental cuestionar ese asistencialismo de Estado como práctica contraproductiva y que afecta considerablemente esa regla fiscal, porque vemos que cada vez se generan prácticas o comportamientos no deseados frente al manejo de estos incentivos, por ejemplo, en poblaciones vulnerables, en aspectos, por ejemplo, reproductivos en niños, niñas y adolescentes, en donde se genera pues como esa espiral y esa reproductibilidad de prácticas asociadas a una dependencia estatal. También otro desafío es el asunto de la intermediación política y sé que pues para los funcionarios que de pronto están en este espacio lo han padecido y es que muchos de los concejales, asambleístas, senadores quieren dejar su huella y su huella es dejar un incentivo, un programa social por el cual sean recordados. Entonces, en muchos casos las donaciones pueden estar condicionadas a intereses políticos, donde la asignación de bienes o fondos se realiza para beneficiar a ciertos sectores en un gobierno específico. Y aquí es importante recordar las 8 reglitas que nos trae a la Corte Constitucional para evaluar la legalidad o no de una ayuda o donación. La otra fundamental, desafío clave, y es información frente a los beneficiarios. Aquí la ausencia de registros precisos o de transparencia en el proceso de asignación puede llevar a la inequidad. Y vemos cuando se analizan muchos de los auxilios, y es que a veces hay personas que reciben entre 3 y 4 subsidios por un programa y por ciertas circunstancias aplicando enfoques como interseccionalidad, y personas que no reciben ninguno. Entonces ese acaparamiento es el resultado también de la dificultad de rastrear y darle trazabilidad a esa asignación de bienes del Estado. Otro aspecto, ahí aquí ya lo trabajé, es ese asunto de duplicidad de subsidios y finalmente la regla fiscal. Esto es que no, o sea, cuando se menciona que sin dinero no hay derechos o sin plata no hay derechos, más allá de esa expresión que puede ser pues, muy abierta, es fundamental no desconocer la razón económica del Estado. Es que si no se generan condiciones económicas para el desarrollo de proyectos, por más subvenciones y dependencias que creemos, si realmente esto afecta pues, la sostenibilidad del Estado mismo. Quiero ya cerrar para abrir el espacio de preguntas, dudas y derivados a unas conclusiones concretas. Es importante señalar que esta presentación queda para todos los asistentes y recordarles el diligenciamiento de la asistencia que se está compartiendo en el chat.
y es el análisis de las donaciones en el sector público en Colombia, revela el marco normativo y jurisprudencial orientado a evitar el uso arbitrario de los recursos del Estado, recordar que la donación no es una excepcionalidad, mientras se permite la transferencia de estos en ciertos casos excepcionales, siempre y cuando se fundamente en el cumplimiento de deberes constitucionales y derechos fundamentales, como lo decíamos antes, también que esté asociado a un plan o programa de gobierno conforme al principio de planeación, que no sean aleatorios o esporádicos o que de la noche a la mañana vamos a crear un subsidio. También los desafíos actuales se centran en mejorar la transparencia y el control de las donaciones y el uso de estos mecanismos. El Consejo de Estado ha sido insistente, Corte Constitucional también, en generar estos espacios y plataformas. Entonces, aquí hacer pues como ese análisis de nuestras entidades y es lo que estamos donando, lo que estamos recibiendo, quién lo sabe, cómo lo consulta, cómo lo verifica. De ahí que las donaciones en el sector público, en especial a favor de particulares, pues se conviertan en algo excepcional y no la regla, no el día a día, como se ve en muchos programas. Entonces, su vocación, como se dijo, extraordinaria y no de permanencia. También importante, y es que de la lectura de las normas constitucionales, especialmente del 355, puede inferirse que sí existe una restricción para celebrar contratos de donación cuando la entidad tenga la calidad de donante. Esta limitación o restricción no se extiende en casos en los que las entidades públicas celebren contratos de donación en calidad de donatario. El Estado puede recibir, sí, pero volvemos a la pregunta, ¿se puede o no se puede? Más allá del se puede o no se puede, es verificamos idoneidad, verificamos condiciones, verificamos misionalidad. Si no guarda mi dependencia, entidad o programa con el bien que voy a recibir, estoy recibiendo algo que me puede generar riesgos y dificultades jurídicas posteriormente. Por ejemplo, recibir bienes en mal estado, recibir bienes que requieren ciertos grados de actualización, por ejemplo, de software. Es también tener en cuenta qué se recibe y cómo se recibe. También la donación no es un acto, sino un contrato, y allí su diferencia con otro tipo de expresiones como apoyo. Profesor Pedro, Hola. perdón interrumpirlo. La diapositiva se quedó en aspectos jurisprudenciales. Yo veo que ya estamos más en conclusiones. A ver. Acá. Ahí se puede visualizar mejor. Bueno, yo no lo veo. ¿Alguien más podría confirmar que No, se sigue viendo la misma diapositiva. la de aspectos jurisprudenciales? Sí, sí. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, voy a dejar de compartir y comparto nuevamente, ¿les parece? Por favor. Ahí me confirman si ya se puede visualizar. Y estamos en la diapositiva de normatividad aplicable. Listo. Entonces voy a hacer pues como una especie de desafíos del sector público que mencioné, pero también pues como unas conclusiones en las que he estado. Entonces dentro de estas conclusiones, y es que la determinación o decisión de aceptar total o parcialmente los bienes ofrecidos en calidad de donación siempre debe ser analizada de cara a los riesgos, aspectos jurídicos, origen de los bienes, verificación de trazabilidad, la aceptación y en el sector público fundamental mediante qué acto administrativo se va a realizar o esa distribución o esa apropiación del bien. La donación no es un acto, no es simplemente un acto, sino un contrato.
que requiere pues que existan dos partes, el donante y el donatario, y este último, como lo dijimos, debe aceptar. Entonces, recapitulando, ¿es revocable o no la donación? Hasta que se acepte. Si se acepta, ya se configura la irrevocabilidad de la misma. Y en este marco, ya para pasar a las preguntas, y es toda norma legal que asigne recursos públicos en cumplimiento de una determinada política social o económica, debe asegurar como mínimo principio de igualdad y no discriminación. Entonces, también en síntesis y a manera de conclusión, la donación tiene una fuerte carga axiológica para verificar en el marco del desarrollo de las mismas, pero que está restringida a unas normas instituidas jurisprudencialmente que advierten constantemente a que su vocación es esporádica, es extraordinaria, y que debemos verificar que si se presenta una de las situaciones enunciadas, no podríamos viabilizar o disponibilizar la creación de un subsidio o el desarrollo de una donación. Aquí les cierro también con algo, y es que las becas no corresponden a una donación ni a un auxilio. La Corte ha sido muy insistente en este ámbito frente a los conceptos de crédito becas condonables, dado que su otorgamiento corresponde al cumplimiento de un deber constitucional legítimo relacionado con la promoción de la educación en todos los niveles. Aquí es importante señalar que el Ministerio de Educación y Corte Constitucional tienen un conjunto de sentencias constantes en donde, incluso siendo beca, y en donde también se aplican parámetros asociados pues al concurso, al mérito, también se generan ciertos grados de reciprocidad social frente al tema de efecto derivado de un ejercicio de apoyo o beca en el sector educativo. Entonces, ya pasando mi tiempo de la presentación, abro el espacio para preguntas, pero quiero también compartirles que en la presentación les voy a dejar como las normas y jurisprudencia utilizada para el desarrollo de la misma, al igual que unas referencias pues doctrinarias y dogmáticas que nos permitan como profundizar el tema. Entonces, bienvenida a las preguntas. Profesor Pedro, muchas gracias por su participación, por el conocimiento compartido. Abrimos entonces el espacio de preguntas. En el chat tenemos un par de preguntas. Comenzamos entonces con la pregunta que hace Francisco Javier Izaza. Sí. Pregunta, en caso de aceptación de la donación, siendo ya irrevocable, verificada su legalidad, ¿deberá de demandarse el contrato para invocar su nulidad absoluta o por el contrario, esta nulidad operaría de pleno derecho? Es muy importante la pregunta que realiza Francisco, porque el Consejo de Estado ha evaluado varias veces esta situación. Entonces, una de las dificultades que se encuentra primero es el estado en el que se realiza la donación y el tipo de bien. Entonces, muchos abogados y litigantes han apelado a la figura de la nulidad simple del acto administrativo a través del cual se genera la donación. El Consejo de Estado en determinadas circunstancias ha operado al advertir una de las circunstancias pues, de nulidad por violación de la ley, pero creo que la pregunta de Francisco va encaminada, por ejemplo, en aquellos bienes inmuebles en donde se realiza el contrato de donación y en donde cuando nos tiramos al medio de control de controversias contractuales, también se ha dado el debate y en determinados casos ha prosperado. Es que aquí hablar de la nulidad absoluta es también tener en cuenta la temporalidad y el medio de control aplicable, de acuerdo pues como a los tiempos y al espacio en el que se encuentra. Pasa mucho y ha sucedido, por ejemplo, con una de las primeras sentencias de la Corte, cuando se iba a generar una especie de auxilio especial para los veteranos de la Guerra de Corea, que se advierte pues la nulidad del mismo porque se presentaba concurrencia de apoyos
y en este caso, pues, Corte Constitucional declara, pues, la inexequibilidad de este auxilio. Entonces, el medio de control y el mecanismo va a depender de la circunstancia específica y el tipo de bien donado. Bien. Pregunta también Marisela Quintana. Sí. Los refrigerios que se suministran en determinadas reuniones con públicos objetivos de una secretaría se podría entender como una donación o auxilio. Muy buena pregunta. Y es porque muchos de estos casos han sido objeto de análisis por las Cortes. Y es, vayámonos a lo práctico. Cuando se desarrolla, por ejemplo, una capacitación o un evento por parte del Estado o una secretaría concreta en un municipio, pues yo he ido a muchas y yo nunca he firmado la aceptación de la donación de un refrigerio. Entonces, se construyen, es como actividades asociadas a estas ofertas o actividades que están incluidas dentro de un plan mayor. Es decir, por ejemplo, el tinto, la greca. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Hay donación o no? Entonces, si lo vemos conforme a los parámetros instituidos, claramente recuerden que la donación guarda una solemnidad. Incluso en bienes muebles debe estar atravesada o imprimir dentro de sus prácticas ese asunto del principio de legalidad. Entonces, el Consejo de Estado ha sido claro en advertir, incluso en dos de las sentencias que están acá referidas, la sentencia del 2013 y 2022, que estas situaciones concretas como la entrega, por ejemplo, de refrigerios, o ya que vienen las fiestas de Navidad en donde a veces se desarrollan estos espacios, curiosamente, pues de acuerdo al tratamiento y a la orientación que justifique el gasto, va a entrar dentro del sistema de donaciones o no. De entrada, para mí, no lo sería, porque, o de serlo, tendría cierto riesgo jurídico comprobado. Pero aquí también les hago y les complejizo la situación antes de darle el uso de la palabra a Luis, y es que los órganos de control han insistido constantemente en el riesgo que comporta este tipo de prácticas y la importancia de su justificación técnica para el desarrollo de este tipo de prácticas que vemos en el día a día en las diferentes administraciones. Vamos a dar espacio entonces a las personas que están levantando la mano. Adelante, Luis. ¿Me escuchan ahí? Sí. Luis, Sí. te escuchamos. Bueno. Tengo una inquietud frente al término del contrato como tal. En la mayoría de los contratos, pues hay un término, ¿cierto? Pero aquí, en alguna oportunidad tuve la experiencia de hacer una donación y tuve muchos inconvenientes porque pues en esa época me decían que era imposible hacerlo y pues logré como concretarlo, pero ese término, ese contrato se vuelve perenne de trato sucesivo o cómo es el término. Y ¿qué medio de control aplicaría en este caso? Porque si nos vamos a la relación del contrato como tal, pues entonces no tendría la oportunidad en 10, 15, 20, 30 años de realizar una acción frente a un incumplimiento de este tipo de contrato. Entonces, primera pregunta, medio de control, ¿cómo sería esa parte? Y la segunda, ¿qué recomendaciones entonces habría para elaborar un clausulado que realmente me permita en la praxis hacerle control a este tipo de contratos? Porque supongamos el contrato que yo realicé, yo creo que ya debe tener en este momento por ahí sus 15 años más o menos. Entonces uno dice, bueno, en este momento, ¿quién le está haciendo control a eso? ¿Realmente
realmente a esas personas que se les donaron esos bienes de aquí del distrito lo están usando para lo que es? ¿Dónde está la trazabilidad? Como es decir, en el SECOP hay una trazabilidad, en registro de proveedores hay una trazabilidad, en los demás contratos, pero en esa parte no me queda muy clara. Muchas gracias. Listo, Luis. Bueno, Luis, aquí es fundamental tener en cuenta el caso concreto. O sea, en casos concretos es importante advertir cuando yo acudo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es el concepto de violación. Entonces, por ejemplo, si me encuentro en este ámbito ante una violación directa de la ley, sabemos que el mecanismo por excelencia pues va a ser la nulidad. Pero también, digamos, y pasa constantemente en Consejo de Estado, en donde, por ejemplo, personas donan un bien inmueble a un municipio y posteriormente están buscando su revocatoria. Entonces se ha encontrado que conforme al tipo de donación va a determinar también el tipo de medio de control del caso concreto. Porque también te digo, vía tutela se han reversado procesos de donación. Entonces, aquí es muy importante de ya ir del caso concreto. Y ya en la segunda pregunta que me planteas, frente a cómo hacer esa trazabilidad, ese seguimiento a esos bienes, ese ha sido el mayor reto, porque a veces nos quedamos solo en el ejercicio traslaticio de dominio, pero no se hace esa evaluación posterior de reciprocidad dentro de la donación que obliga la Corte y que incluso Contraloría constantemente señala, y es qué efecto tuvo esas donaciones, por ejemplo, en lo que se denominan ayudas de viviendas o mejoramientos de vivienda, y es cuál fue el criterio de distinción aplicado. Entonces, ahí fundamental este aspecto, Luis, y lo sumo con otra de las preguntas que al situarlo en el nivel distrital de Medellín, y es cómo hacer estos procesos. En Insoluciones existen unos formatos concretos y aquí es fundamental apoyar frente a los conceptos que se han proferido desde la Secretaría General, en donde hay más de 57 conceptos jurídicos de diferentes tipos, medios y bienes asociados a auxilios y donaciones. Encontramos que va a ser del caso determinar su seguimiento, pero que hay un conocimiento experto en Secretaría de Suministros para abordar sobre todo el tema del control, porque yo entiendo también, Luis y demás participantes, como esa situación de inconformidad a veces con un montón de bienes que efectivamente se entregan, pero si no sabemos que si cumplió su finalidad o no. Y de cara al órgano de control, yo lo que hago es, no, yo aquí tengo el acta de entrega, yo con esto me salvo jurídicamente, pero vemos que conforme a las finalidades es importante ir más allá y de posibilitar un acceso a la información de estas donaciones que se realizan o no. Entonces de ahí se habla a nivel de buenas prácticas de establecer medios en donde la gente pueda controlar y verificar quiénes reciben, qué reciben. Tocando nuevamente un poco la pregunta inicial, hay un aspecto, Luis, en este ámbito, y es, ya pasaron 10, 15 años. Al ser dentro de ese concepto y definición que nos trae el Código Civil, que es de la que bebe el derecho administrativo colombiano, Colombia compra eficiente en estos 17 conceptos tiene un concepto en donde hace el llamado de atención a las entidades a verificar y hacer un ejercicio de análisis de legalidad de esos bienes que se reciben. Porque hay un proceso en donde, por ejemplo, bienes que fueron producto de despojos o que fueron productos cuya sana propiedad y después donación a las diferentes administraciones se convirtió en un problema jurídico incluso de cara a unidades de restitución. Entonces ahí es importante, es el del caso concreto, pero la invitación es constantemente, Luis, a
verificar si voy a acudir a la vía, a la jurisdicción, es con qué finalidad. ¿Listo? Hay otras personas que tienen la mano. Sí, Vale, ahí, Luis. sí, profesor, tenemos una pregunta de Wilson de Jesús a través del chat. La atenderemos hasta primero para luego darle la mano a Omar Rafael Rojas, que también escribió a través del chat. Pregunta a Wilson, ¿qué pasa cuando una donación la recibe el contratista y él la utiliza, entrega o reporta como un producto contratado? ¿Los valores económicos de ese producto se desembolsan o no al contratista? ¿Y qué control realiza el supervisor? Bueno, eso está muy interesante. Bueno, primero, aquí es importante destacar y es volver al tema de capacidad. Cuando recordamos el decreto único de la administración pública, ¿quién tiene capacidad para recibir una donación en una entidad? Entonces, aquí vamos a recordar el asunto de representación legal. Sabemos pues que por las vicisitudes del ejercicio administrativo muy difícilmente va a estar el alcalde recibiendo las donaciones, pero el asunto es verificar de acuerdo a la estructura y funcionalidades atribuidas a cada una de las secretarías quién es el responsable de recibir esto. Entonces, a mí me dicen de entrada que lo recibió un contratista, genera pues como una alarma jurídica de venga, la recibió en calidad de qué. Y si ya lo que hace el contratista es entregarla o reportarla como un producto contratado, ahí yo creo que se está pues se advierte pues como una especie de ampliación del objeto contratado, porque recordemos que dentro del proceso de planificación contractual, cuando se realiza un estudio previo, es clave la determinación de los productos conforme a actividades, misionalidades e incluso pues, en el ámbito del derecho administrativo y administración municipal, los proyectos relacionados. Entonces, ahí sí es importante, pues primero verificar qué tipo de bien está recibiendo, un segundo, si estaba facultado para recibirlo, un tercero, cuál es su relación legal y reglamentaria con el objeto contractual, porque se los recuerdo un caso frente a lo que pasa casi siempre a final de año en las instituciones educativas, y es que a veces cuando hacen estas fiestas de grados o que van a hacer alguna salida, a veces se ven inmiscuidos contratistas en los procesos de recolección y derivados, pero eso no tiene pues relación con. Y ahí también como una alarma, y es que hemos tenido casos en donde se ha derivado responsabilidad del Estado cuando se reciben, por ejemplo, alimentos en condiciones de inocuidad que generan afectaciones a la salud. Entonces miren que también el asunto no es recibir por recibir. O por ejemplo, cuando se dona un bien en mal estado. O sea, ¿puedo solicitar su reposición o no? A eso voy. Siguiente pregunta, Camila. Claro que sí. Démosle el espacio a Omar Rafael Rojas, que Sí. Buenos Que días. nos cuente también el caso. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy bien, gracias. Una pregunta, no sé si recuerdan los presentes, hubo un caso de la famosa donación o la vaca de las vías. Voy a decir más. De las 4G. Exacto. La Sí. pregunta mía me enfocaba era que diversos expertos del conflicto de las competencias nacionales y territoriales. Entonces, ¿cuál sería su punto de vista en ese caso? Obviamente tiene tanto de ancho como largo el debate. Entonces, la pregunta más enfoca como hacia las competencias. Listo, Omar. No, súper interesante la pregunta porque incluso tenemos ya sentencia del Consejo de Estado, pero frente al estudio de análisis,
del régimen de inhabilidades o incompatibilidades de ciertos congresistas que realizaron la donación, pero que en el marco pues, del proceso del Consejo de Estado fue reiterativo al evaluar el alcance o la implicación de la donación. Por eso en este tipo de proyectos es fundamental la verificación del soporte jurídico que cobija estos proyectos de recaudo público, porque muchos incluso se hablan de captación ilegal de dinero, pero más allá de eso, la Corte en este caso pues no encontró, no advirtió una violación del régimen de inhabilidades, en tanto que en algunos casos hubo una especie de no aceptación de la donación, pero también esto ha sido algo propio, más allá de lo jurídico, una práctica de consolidación, por ejemplo, del Estado en muchos territorios. Por ejemplo, cuando vemos el distrito de Medellín, gran parte de su infraestructura sanitaria y cultural ha sido producto de proyectos colectivos privados de donación o proyectos público-privados para, para sacar adelante ciertas situaciones. El asunto de la vaca merece pues como un especial análisis con documento creador en mano. En este caso es ver la norma que lo posibilita. Pero, por ejemplo, en el régimen de inhabilidades, que es sobre lo que ya tenemos una decisión por el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, no se advirtió pues como esa transgresión de lo preceptuado frente a las inhabilidades. Listo. Y sí, o sea, tiene tanto de largo como de ancho, pero aquí fundamental es entender que esos procesos implican, incluso en materia tributaria en hacienda pública, ciertos riesgos que hay que saber sortear desde lo jurídico y desde lo legal. Es también, por ejemplo, cuando yo hago el traslado o la apropiación de esos recursos. Incluso, Omar, te cuento, por ejemplo, con la ley de cine, hay algo muy particular y es la creación de una cuenta única o cuenta de apoyo. Y es también que entran un conjunto de dineros y el asunto no es solo que entre, sino que el Estado está en la obligatoriedad de verificar el origen y legalidad de esos bienes. De lo contrario, deben ser excluidos. ¿Listo? Listo. Vale. Siguiente pregunta ya para ir terminando la cátedra. Claro que sí, profesor Pedro. Valentina Otálvaro nos hace varias preguntas, nos hace 3 preguntas. La primera es, ¿qué dependencia dentro del distrito determina la idoneidad de la donación? ¿O simplemente con la justificación de su idoneidad y su aceptación por parte de la respectiva dependencia sirven para sustentar esa idoneidad? Esa es la primera pregunta. Ya Sí. creo que respondamos a la pregunta y ya luego damos lugar a las otras 2 que Valentina hace. Bueno, aquí es muy importante que más allá de la dependencia o no, cuando realizamos el análisis de idoneidad, es que ese análisis de idoneidad implica desde, por ejemplo, la dependencia gestora, evaluar jurídicamente la necesidad de recibir o dar ese bien conforme a las reglas que instituyó pues, la Corte Constitucional. La idoneidad también en este ámbito de la donación, más allá de justificar de si es legal o no, es importante saber que los bienes, en tanto muebles como inmuebles, tienen responsables dentro del distrito. Es que cuando entra un bien no entró a la secretaría, entró y se lo van a cargar a una persona. Es como lo que sucede con las sillas, con los computadores que están cargados a alguien. Entonces, aquí hay es un ejercicio en donde hay que distinguir y la Secretaría General ha realizado conceptos, pero quien tiene un conocimiento muy amplio y experto en este tipo de verificar si esa idoneidad guarda una relación concreta con una misionalidad, es el procedimiento instituido desde suministros, porque ellos incluso en Insoluciones tienen a nivel pues de distrito de Medellín, están
están montadas pues como los parámetros para la verificación de la misma. Igual cada una de las dependencias a través de su enlace de su unidad jurídica pueden realizar ese estudio de idoneidad, pero es un proceso que tiene pasos. O sea, y como proceso tiene un verificador, tiene un validador, entonces está pues altamente estructurado dentro del modelo integrado de planeación y gestión, y también porque reporta un riesgo en sí mismo el ejercicio de dar y recibir y de disponer bienes. ¿Cuál sería la segunda pregunta? La segunda pregunta dice, en caso de que se encuentre en una determinada dependencia unos bienes donados, pero sin que se hayan legalizado aún, debe procederse a la realización del contrato de donación, aunque ya haya transcurrido tiempo desde que estos bienes se encuentren bajo el patrimonio de la dependencia. Pero entonces, miren qué interesante pregunta, porque aquí hay que verificar en qué condiciones se recibió. Y sucede mucho y le ha pasado mucho al Estado, por ejemplo, con los baldíos. Y es que llega un particular y le dice, venga, administración, yo le voy a donar este bien. Y el bien es un baldío, o sea, le están donando algo que ya es del Estado. Entonces, aquí, más que verificar si hay que hacer el contrato de donación, es verificar en qué condiciones se recibió y cuál es el acto administrativo que permitió su aceptación. Porque ya el otro asunto de la recepción me estaban preguntando frente al tema de legalización, y es cómo se legaliza un bien en el derecho administrativo colombiano. Recuerden que un bien inmueble, digamos, parto de la idea que parto del ejercicio con un bien inmueble es sujeto a registro. Entonces debe existir un acto administrativo motivado, un proceso registral, en donde ya se legaliza y se deriva la capacidad dispositiva del bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un mueble en donde, digamos, le di unas licencias o le doné unos planos? Aquí es importante ver cuál es el mecanismo a través del cual se genera la entrega y en qué condiciones se recibe ese bien inmueble. Entonces miren que aquí, y agradezco mucho la pregunta, porque me permite recordar que dar y recibir tiene unas responsabilidades jurídicas adicionales en el Estado, porque esa de dar y recibir en un privado pues tiene un cierto grado de responsabilidad, pero para el sector público debemos verificar orígenes, debemos garantizar que se circunscriba a un proceso normativizado e instituido. Y también fundamental en estos casos, y es como le ha pasado en distintas ocasiones a muchos municipios, y es si lo que están recibiendo lo están recibiendo con sana posesión. Porque pasa, y se consulta mucho, y es, venga, este bien es nuestro, nos lo donaron hace 30 años para la construcción de un acueducto, ya no hay acueducto, pero tenemos 15 personas habitando. Entonces ahí, importante pues como este ejercicio. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Camila? La siguiente pregunta ¿es posible que se reciban servicios como donación, por ejemplo, formaciones, cursos, capacitaciones? Qué buena pregunta. Incluso el Código Civil parte de la idea que hay servicios que se pueden prestar a título gratuito, pero este tipo de ejercicios como formaciones, cursos y capacitaciones, partimos de un ejercicio, y es que, por ejemplo, ¿cuánto me vale contratar? Entonces, si la pregunta es frente a posibilidad, sí se pueden recibir. El asunto es cuál es el proceso, y aquí es que una donación estrictamente como contrato. Entonces me van a certificar un contrato, me van a certificar una donación en materia tributaria por brindar estos espacios. Entonces aquí es donde ya se desdibuja, porque parto de la pregunta en que en este caso Valentina es administración o representa la administración, y hay un particular que viene y brinda un curso, una capacitación o una formación. Entonces ahí usualmente en este tipo de casos se hacen como memorandos de entendimientos, pero no son entendidas propiamente como
donaciones concretas. ¿Por qué pasa? Y uno le dice, no, es que mi cátedra vale tanto, mi capacitación vale tanto, pero ahí el tratamiento en materia normativa va a ser diferente. ¿Me escuchan? Sí, profe Pedro. Ah, Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. Veo que Luis tiene la mano levantada, pero no sé si se quedó con la mano levantada o tiene más inquietudes. Se me quedó con la mano levantada. listo, Luis, muchas Bien, gracias. Luis, muchas Bueno, gracias. siendo así, muchas gracias por su atención y participación. Muy interesantes las preguntas. Y también finalizar esta cátedra manifestando e indicando la donación como un ámbito por explorar y por desarrollar en el derecho administrativo colombiano. Muchas gracias, profesor Pedro. Agradecemos su disposición, su tiempo, el conocimiento que nos ha compartido. Las personas pues están muy agradecidas a través del chat. Agradecemos también a los asistentes por su tiempo y por su participación y los invitamos a estar atentos a la programación de las cátedras siguientes del Centro de Gestión del Conocimiento. Incluso aprovecho para hacerles la invitación a la siguiente cátedra que tendremos este jueves 26 de septiembre de 8 a 10 de la mañana. Hablaremos sobre gerencia del riesgo en compliance para la aplicación e implementación de la Ley 2195 del 2022 en entidades públicas, para que estén atentos. Igualmente enviaremos pues la invitación a través de correo electrónico. Les recuerdo registrar la asistencia igualmente para recibir las memorias. Y bueno, muchas gracias. Que tengan todos un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro José. Muchas gracias, un buen día. Gracias. Hasta luego, Ah, ya gracias. lo he dejado en blanco, el enlace. Gracias.